profe. Bueno, me alegro. Vamos a esperar un poquito, que se terminen de sumar. Hola a todos los que están saludando en el chat. Buenas, buenas. Bueno, ahí se están sumando todavía. Bueno, a ver si ya se estabilizó la cantidad. Hola, profe. Hola, hola. Hola a todos los que están entrando. Bueno. A ver, bueno, hasta que se estabilice la cantidad de participantes que todavía están entrando, les cuento un poquito. Ya está activada el aula. No hace falta que se matriculen porque a diferencia de otros años, directamente la parte de informática de la facultad toma todos los inscriptos en la materia y directamente los matricula en el aula, ¿sí? Así que ya estarían todos matriculados en el aula. Si alguno no está, bueno, me avisa y vemos de él hacer la automatriculación. Pero en teoría están todos matriculados de acuerdo a lo que dice, bueno, el aula, que son 151 matriculados, ¿sí? Así que bueno, eso, para que sepan, si alguno no está, me avisa. En el aula, ¿sí? En el aula virtual, van a encontrar, bueno, el material bibliográfico, digamos, común, básico, que es el Channel Witten. No he conseguido la versión digital de un libro que es de química para informática. No he conseguido una versión digital, por eso no se los he subido, ¿sí? Pero bueno, igual como les decía yo, todo lo que vemos nosotros es una química muy básica, o sea que con cualquier libro de química lo pueden ver. Les está subido ahí una especie de introducción o presentación a la materia, que básicamente ahí está todo lo que se refiere a las condiciones de regularidad, las condiciones para aprobación directa, la escala de calificaciones, bueno, está todo eso que está ahí al principio, cosa que si tienen dudas lo leen y listo. Y después debajo de eso está la guía completa de seminarios, es decir, de la parte de práctico, para realizar todos los ejercicios prácticos que nosotros realizamos habitualmente, ¿sí? Entonces, y después, bueno, van a encontrar cada unidad. En cada unidad yo voy a tender a subir ahí lo que es material teórico que yo pueda encontrar y que considere que les puede servir, como también las clases grabadas. No he podido subir la clase de la semana pasada debido a que el mail institucional, que es donde se graban, digamos, donde se guardan los links del Zoom institucional, no me lo abre. Me tarda mucho en abrir y me dice que hay un error. Así que bueno, supongo, no es la primera vez que pasa, por ahí suele durar unos días. Y bueno, y ahí recién la puedo subir. Me dice Nico que, ustedes ya se la compartieron y ya la subieron. Bueno, perfecto. Igualmente yo cada vez que puedo la subo, porque bueno,
la subo a ese espacio que es común, ¿sí? También van a encontrar una tabla de aniones y cationes. ¿Por qué? Porque vamos cuando veamos la parte de formación de compuestos y nomenclatura, vamos a trabajar con esa tabla, vamos a trabajar con una manera más simple de armar compuesto y no vamos a ver todas las reacciones para armar compuesto, ¿sí? Entonces, bueno, esa tabla si la quieren descargar e imprimir, porque la van a usar mucho, ¿sí? Y bueno, a medida que vaya teniendo material, clases, etcétera, se lo voy a ir subiendo ahí. Bueno, ya más o menos estamos en la cantidad de integrantes estabilizado, digamos, no están los 150 inscritos, pero nunca están los 150 inscritos. Así que bueno, ya podemos comenzar. Vamos a ver, vamos a abrir la guía de seminarios y yo les había dicho que podían hacer, con lo que habíamos llegado a ver, podían resolver algunos de los ejercicios, ¿sí? Bueno, vamos a primero chequear eso y después directamente empezamos con lo que sigue. Exactamente, sí, hasta el 7, Nicolás. Así que bueno, ahí vamos a ver si se me está abriendo. Está listo. A ver. Vamos a ir chequeando. Fíjense que, como les decía, ustedes van a encontrar toda la guía completa ahí, pero si no es en cada unidad, yo les voy a subir, digamos, solamente esa unidad, para que aquel que, bueno, que no quiera ir imprimiendo todo, puede ir imprimiendo la guía de seminario de la unidad número 1 y nada más, ¿sí? Y lo otro, dejarlo así en formato virtual, o dejarlo siempre en formato virtual, no hay ningún inconveniente con eso, ¿sí? Pero bueno, sé que hay chicos que el formato virtual es hasta por ahí nomás y después necesitan sí o sí el papel, ¿sí? Así que para eso está. Bueno, ya llegué acá al ejercicio. A ver, no, este no era. Ahora sí. Bueno, vamos a ir chequeando por ahí si son varios incisos, chequeo alguno a modo de ejemplo y después me lo dicen ustedes. En el primer ejercicio les decía, indica cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones describen propiedades físicas o químicas, ¿sí? Cuando ustedes les pide que definan si algo es una propiedad física o algo es una propiedad química, paren que me olvidé de poner a grabar. Yo sé que ustedes graban igual, pero viste, me tengo que acordar, siempre me olvido. Ahí está. Entonces, les decía que cuando ustedes tienen que marcar si algo es una propiedad física o una propiedad química, ustedes se tienen que poner en la siguiente postura y decir, para medir esa propiedad, para medir eso, necesito que haya un cambio, que se forme, que haya una reacción o no. Si yo para medir una determinada propiedad necesito que ocurra una reacción y esa reacción me revela la propiedad, entonces yo voy a decir que es una propiedad química, porque todas las propiedades químicas necesitan sí o sí una reacción química para poder comprobar o medir una determinada propiedad, ¿sí? Entonces, siempre que yo necesite una reacción química, que se forme algo nuevo, estamos hablando de un cambio químico y entonces la propiedad que vamos a estar midiendo es una propiedad química. Ahora, si yo para medir algo, lo único que va a suceder son cambios físicos, como por ejemplo romper algo o cambiar el estado de la materia, ¿sí? Cambiar el estado de sólido, líquido, gas, lo que sea, esos son cambios de estado nada más. Si yo para medir algo solamente voy a hacer cambios físicos en donde no se forma nada nuevo, entonces esa propiedad que estoy midiendo es una propiedad física, ¿sí? Entonces, eso es como ustedes tienen que encarar estas preguntas.
Por ejemplo, me dice, la lluvia ácida produce contaminación. ¿Sí? A ver, la lluvia ácida, ¿sí? Si yo quiero saber si la lluvia ácida produce contaminación, ¿qué necesito hacer? Necesito ver, ¿sí? Más allá que esta afirmación sea correcta, no, a mí no me está diciendo si esta afirmación es correcta. Me está diciendo que yo diga si esa afirmación corresponde a una propiedad física o una propiedad química. La lluvia ácida es cuando a la lluvia común, debido a todos los ácidos que hay en el ambiente, algunos óxidos, reacciona con el agua y forman ácidos, ¿sí? Entonces, cae al suelo, al agua, ácidos en vez de agua pura, digamos, cae una lluvia más ácida porque va a tener ácidos, ¿sí? Entonces, yo para medir eso, indefectiblemente necesito que ocurra la reacción de lluvia ácida y que esa lluvia ácida llegue y reaccione y contamine el ambiente. Entonces, como va a haber cambios importantes en donde se van a formar cosas nuevas, la lluvia ácida se forma mediante una reacción, la contaminación también es una reacción que puede ocurrir, entonces estamos hablando de una propiedad química. Después en el agua hierve a más de 100 grados, ¿qué pusieron ahí? Propiedad química. ¿Cómo? Química. Química pusiste, Francisco. Propiedad ¿Alguien? física puse yo, profe. Física, Porque, profe. Física. porque implica un cambio de fase. Estoy viendo en el chat que varios pusieron física y otros química. Vamos a aclarar. Lo correcto es física, porque en realidad vos la estás poniendo a hervir al agua, pero eso no significa que haya una reacción química. Vos pones el agua y el agua está hirviendo. Cuando hierve, en realidad lo que está pasando, ¿sí? Es que está cambiando de estado. De agua líquida pasa a agua gaseosa. Ahora, ¿qué es esto que dice si le agregamos sal de mesa? ¿Sí? Bueno, lo que nosotros estamos midiendo, la propiedad de ver a qué temperatura hierve, no deja de ser físico, le agrego no le agregue sal. Se lo planteo de otra manera. Yo le ponga o no le ponga sal, cuando yo le pongo sal al agua con sal, no estoy formando nada nuevo. ¿Se acuerdan que vimos mezclas y sustancias puras? Yo al agua le pongo sal y estoy armando una mezcla de agua con sal. A mí no me dice que hago que el agua reaccione con la sal. Me está diciendo que le pongo sal. Si le pongo sal, simplemente tengo una mezcla. Pero más allá de eso, de que le ponga o no le ponga sal, cambiaría por ahí, pero a mí lo que me está preguntando es si va a hervir a 100 grados o a más. Y yo para medir a qué temperatura hierve, lo único que tengo que hacer es meter un termómetro y fijarme cuando esté hirviendo qué temperatura. Es decir, que para medir la temperatura de ebullición, yo no necesito hacer ningún cambio químico. No necesito que ocurra una reacción para yo poder medir a qué temperatura hierve. ¿Sí? Entonces, por eso les aclaraba yo, ustedes se tienen que plantear, para medir eso, ¿necesito formar algo nuevo? Para medir la temperatura de ebullición del agua con sal, ¿necesito para medir la temperatura sí o sí que reaccionen y que forme algo nuevo, si no, no puedo medir? No. Sea agua sola, agua con sal, agua con ácido, agua con lo que sea. Si yo quiero medir la temperatura de ebullición, meto un termómetro ahí y no voy a estar alterando nada. ¿Sí? Entonces, esa propiedad que estoy midiendo, que es la temperatura de ebullición, que es una propiedad, es física. ¿Sí? El hielo es menos denso que el agua líquida. Piensen así como les dije recién, ¿sí? Yo para medir la densidad del hielo necesito que
reaccione con algo, que se forme algo nuevo? No. No, ¿Qué profe, opinan? Sí, Nicolás. no hace falta que reaccione con nada. Usted puede medir la densidad del hielo viendo cuánta agua desplaza. Exacto. Entonces, si no necesito que haya ninguna reacción para medir una densidad del hielo o de lo que sea, puedo decir que la propiedad de esa es una propiedad física, ¿sí? Porque no voy a estar alterando la sustancia para poder medirla. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Profe. Ok. Bien. Después me dice, el azúcar es dulce. Y ahí, esa venía con trampa, tengo que admitirlo. Esa no supe cómo responderla, profe, la dejé en blanco yo. Ah, es que esa venía con trampa. Para mí, o sea, sería organoléptica, Para porque mí es física. Bueno, está ahí, las propiedades organolépticas también por ahí son como una subclasificación de propiedades físicas, ¿sí? El color, el olor, el sabor, ¿sí? Son propiedades organolépticas y por lo tanto caerían dentro de lo que son propiedades físicas. Pero si entramos en detalle, digamos, uno dice que el azúcar es dulce porque se mete a la boca y siente un sabor dulce. Pero en realidad, porque nosotros tenemos las papilas gustativas y todo, que hacen una reacción y que nosotros podemos sentir cómo reaccionan con la saliva y nos va a permitir en esas papilas determinar si algo es ácido, dulce, ¿sí? O sea que en realidad eso venía con trampa, ¿sí? Porque es una propiedad organoléptica, como el color, como el olor, ¿sí? Pero a diferencia del sabor, a diferencia de las otras propiedades organolépticas, el color obviamente es algo que se ve y no implica ninguna reacción química, tiene que ver con los efectos, con la absorción, emisión, etcétera, radiación, ¿sí? Pero no hay una reacción química. El olor tampoco, hay simplemente un transporte de sustancias que se van propagando en el aire y que entonces nos permite percibir el olor, pero no hay una reacción química. Entonces, el sabor, que yo puedo determinar que algo es dulce, si bien es una propiedad organoléptica, pero nuestra boca lo que hace una reacción química, ¿sí? Por eso dije, esa venía con trampa. Si pusieron que era física porque está dentro de las organolépticas, ¿está? Y las organolépticas están, mejor dicho, dentro de las propiedades físicas, si pusieron que era física por eso, porque se está midiendo una propiedad organoléptica, entonces está válido, ¿sí? La diferencia está en que, aunque no nos demos cuenta, nuestra boca hace una reacción química para determinar eso, ¿sí? Para determinar el sabor. O sea que en definitiva sí hay un cambio y sería una propiedad química, ¿sí? Por la reacción que va a hacer la sustancia azúcar para que yo pueda percibir que es dulce. Pero damos por válida que es física porque está dentro de las organolépticas, porque bueno, no nos vamos a ir tan en ese detalle, ¿sí? Pero bueno, por eso les decía, esta viene con trampa. ¿El hierro a la intemperie se corroe? ¿En esa? Química, bien, química, ¿está? Estamos hablando de que se corroe, es lo mismo decir que se oxida, ¿sí? Si nosotros dejamos un pedazo de hierro, ¿y cómo me doy cuenta? Y bueno, si nosotros dejamos un pedazo de hierro y a la intemperie, bueno, vamos a ir después de unos días y vamos a ver, el hierro es un metal duro, con brillo, etcétera, y a los días cuando vamos a ver que hay un polvo anaranjado, o sea que evidentemente eso se formó
y si yo saco ese polvo anaranjado, puedo ver como que faltan, hay huequitos en ese metal. Claro, ¿por qué? Porque esos átomos de hierro, con el oxígeno del aire, se convirtieron en un óxido. Y el óxido es el que tiene ese color anaranjado, ¿sí? Entonces, por eso es que quedan como huecos, porque en realidad lo que está pasando es que esos átomos están reaccionando y convirtiendo otra cosa y abandonando el metal, ¿sí? Entonces vemos eso y por ende sabemos que al ver esa diferencia estamos viendo un cambio químico, ¿sí? Entonces, para medir que algo se oxida o no, si yo quiero saber si algo se oxida, no me queda otra que someterlo a una reacción de oxidación y decir, ah, sí, sí se oxida o no se oxida. No hay un aparatito que yo mida si se oxida o no, ¿sí? Es lo mismo que si yo quiero saber si tal sustancia reacciona o puede ser atacado con un ácido, la única manera de corroborar si este mouse va a ser atacado por un ácido es que yo lo someta al ataque con el ácido, a la reacción, y si veo que se empieza a desintegrar esto es porque la materia que estaba acá se está yendo a armar otra cosa, ¿sí? Entonces cuando yo veo que algo se está como comiendo, está faltando, es porque los átomos que estaban ahí se están yendo a formar otra cosa, no es que desaparecen, ¿sí? Porque nada de la materia puede desaparecer, ¿sí? Entonces, lo que sí puede hacer es transformarse. Entonces, si yo veo que algo se está comiendo es porque evidentemente esos átomos que están ahí se están convirtiendo en otra cosa. Entonces, pero la única manera de ver que algo se oxida o que algo es atacado por un ácido es someterlo a la acción de ese óxido o de ese ácido para ver si hace reacción o no, ¿sí? En la fotosíntesis se produce oxígeno, químico o físico. Química, profe. Químico, ¿sí? Muy bien, Francisco. Me lo está diciendo ya. En la fotosíntesis se produce oxígeno, o sea que me está diciendo que se forma oxígeno en la fotosíntesis, que bueno, que es una reacción en donde se toma, hace la planta, toma el dióxido de carbono y lo termina convirtiendo en oxígeno, pero toda esa transformación la hace la planta y entonces esa propiedad es una propiedad química porque hay una formación de algo nuevo. Bien. A ver. Vamos a ver. Bueno, el 4 también es de propiedades, o sea que no lo vamos a ver. Y vamos a ver el 6. Vamos a chequear el 6, que engloba varias cosas, porque el 3 es determinar si es mezcla homogénea, ¿sí? O no. Después, el 4, como dije, de propiedades físicas y químicas, similar al 1. Después el 5, bueno, el 5 también es de mezcla, compuestos, de eso, pero vamos a ir al 6, en donde hay varias sustancias en que yo las tengo que clasificar como elementos o compuestos, ¿sí? Y después en la 7 es como elementos, compuestos, mezcla homogénea o heterogéneo, todo junto. Entonces, tenemos en el 6, clasifique cada una de las siguientes sustancias como elementos o compuestos. Me pone el azúcar, ¿sí? Si bien azúcar es un nombre que nosotros conocemos, el nombre químico, ¿sí? Son hidratos de carbono o glúcidos. Pero, ¿cómo reconozco si es un elemento o un compuesto? Es decir, si es una sustancia pura, simple o compuesto. Muy bien, todos están poniendo son compuestos. Básicamente porque posee más de un elemento. Paren que ahí rápidamente viene el chat de porque tiene varias moléculas. No, moléculas no. Ahora vamos a entrar el concepto de átomos y moléculas, ¿sí? Pero en realidad lo que tiene son átomos distintos que me forman esa sustancia pura simple. Átomos de los elementos carbono, átomos de los elementos hidrógeno, ¿sí?
y oxígeno. Entonces vemos que tienen átomos de distintos elementos, está formado por distintos elementos, es un compuesto. El agua, hay dos o más elementos, en este caso hay dos, es un compuesto. Alcohol etílico, vemos que hay distintos elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, es un compuesto. Sal, vemos cloro y sodio, dos elementos, es un compuesto. Oro, me pone el símbolo solamente del oro, o sea que tengo un único elemento, es entonces una sustancia pura simple o un elemento. Uranio radiactivo, elemento, ¿sí? Exacto, como están poniendo en el chat, porque estoy más allá de que me diga que es radiactivo o no, o sea, estamos hablando del elemento uranio, nada más, por lo tanto, ahí no tenemos varios elementos distintos, entonces es una sustancia pura simple o es un elemento simple, ¿sí? Y en el último, en el 7, había que clasificar como compuesto, mezcla homogénea o heterogénea, o elementos, ¿sí? Agua potable. ¿Qué pusieron ahí? En agua potable. Mezcla homogénea. Bueno, ya vemos, Lucas, en el punto 5 en todo caso. Algunos pusieron compuesto, después, ¿quién me dijo mezcla homogénea, Juan? ¿O Francisco? Yo dije compuesto. Sí, profe. Compuesto, Juan. Francisco, ¿vos dijiste mezcla homogénea? Bueno, tenemos ahí que está el debate en homogénea y compuesto. Es el debate. A ver, esto también viene con media trampita, ¿en qué sentido? En realidad, o sea, el agua, H2O, es un compuesto porque está formado por el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno. Ahora bien, el agua potable que sale de la canilla de una casa, ¿está formado solo por H2O? No, profe. No, también tiene cloro y sales, sarro. Exacto, ¿sí? Entonces el agua potable que nosotros sale de una canilla, aunque veamos una sola cosa, sabemos que ahí viene con cloro porque le han hecho un tratamiento de potabilización, trae sales minerales, ¿sí? Trae distintos, bueno, ahí como decían, hierro, calcio, bueno, todo eso forman parte de las sales minerales que tiene, magnesio, y eso hace que se forme el sarro, la dureza del agua, ¿sí? O sea que tiene otras cosas más. Vamos a decir, Jeremías, que tiene otras sustancias, porque dentro de las sustancias que tiene también puede haber que sean compuestos, ¿sí? Entonces yo sé que el agua es un compuesto, pero el agua potable, esa sola palabrita ya me lo cambió a una mezcla homogénea, porque me está aclarando que no se está refiriendo al compuesto agua sola. En mi casa, cuando yo abro el pico, voy a tener moléculas de agua y moléculas de todas las otras sustancias que me han puesto para potabilizar el agua o que propiamente traía, porque ustedes sabrán que el agua que se forma naturalmente en las vertientes tiene una cantidad de sales distintas, disueltas, depende del suelo, va arrastrando, y como las sales se disuelven en el agua, entonces en un lugar puede arrastrar determinadas sales minerales, después en otra zona a lo mejor arrastra otras sales minerales distintas porque la composición del suelo de ese lugar es distinta. Entonces, el agua potable que llega a todos los domicilios no tiene las mismas sales. Sí hay sales que son comunes, pero también hay sales que son muy propias de alguna región. Hay regiones donde hay muchas sales de flúor, ¿sí? Entonces el agua es con mucho flúor. Hay otras con mucho magnesio y son aguas muy duras, se les llaman, que son las que provocan el sarro, que se tape todo. Pero en líneas generales, sabemos que más allá, en menor o mayor cantidad, todo el agua potable que sale de una canilla tiene disueltas otras cosas.
Entonces, si yo ya sé que tiene disueltas otras cosas, pero cuando yo me sirvo en un vaso no las veo, entonces porque esa es una mezcla homogénea, ¿sí? También tienes razón Benjamín, depende de donde viva, dice, a veces hasta heterogénea puede llegar a ser. Sí, convengamos que también dependemos de donde viva, puede salir una que otra partícula bien visible de algún alga o de cualquier otra cosa y bueno, y no estaría siendo tan potable que digamos o ha fallado el tratamiento de potabilización, ¿sí? Y ahí ya sería heterogénea, Benjamín, estás en lo cierto, si a mí abrís el pique y te sale cualquier cosa, bueno, ya no sería una mezcla homogénea, sería heterogénea, ¿sí? En donde yo puedo ver las otras cosas. Exactamente. Un pescadito, bueno. No creo que salga un pescadito por la canilla, pero bueno. ¿Estamos? Entonces, agua potable, mezcla, ¿sí? Mezcla homogénea. Sodio. Si yo digo sodio solo así, ¿qué va a ser? Es un elemento. Un elemento. Elemento, ¿sí? Ok, muy bien. Sal de mesa. ¿Y un compuesto homogéneo podría ser? No, o es compuesto o es mezcla homogénea, ¿sí? Ah, buenísimo. Porque vos tenés esa primera clasificación. Las sustancias puras pueden ser simples como los elementos o compuestos. O son mezclas homogéneas o heterogéneas. Compuestos ponen acá, compuesto, compuesto, compuesto. Bueno, los reto a que vayan y agarren un paquete de sal de su casa y se fijen los ingredientes que tiene. ¿Tiene yodo o no? Ah, ¿tiene solo cloruro de sodio? Exactamente, Natalia, sería lo mismo que en el agua potable, ¿sí? Una cosa es, fíjense cómo una palabrita cambia, ¿no? Si a mí me hubiese dicho cloruro de sodio y me hubiese puesto una fórmula y que yo determine si esto o esto es una mezcla, elemento, etcétera, entonces este es un nombre químico, cloruro de sodio, esta es una fórmula química. Si a mí me hubiese puesto eso, yo tranquilamente puedo decir que ahí me está hablando de un compuesto. Ahora, me dice sal de mesa. Ese no es un nombre químico, ¿sí? Y en realidad lo que me está tratando de decir es que la sal que nosotros consumimos como el agua potable generalmente es una mezcla de varias cosas. Tenemos, obviamente, tenemos el cloruro de sodio, pero podemos tener yodo, en otros hay potasio, mezcla de cloruro de sodio y cloruro de potasio, o sea que si hay varios compuestos o varias sustancias, entonces es una mezcla. ¿Sí? Pasa lo mismo que en el agua potable. Ay, párense, ahí o no, estaba media alta la cámara. Sí, profe, se ve. Ah, bueno. Se ve. Ok. Está entonces. Sal de mesa, mezcla homogénea. Porque bueno, yo no veo a dónde está el cloruro, a dónde está el potasio, a dónde está el yodo, a dónde están todos los excipientes o aditivos que se le agregan. No los veo. Veo una sola cosa. ¿Sí? Gaseosas o aguas carbonatadas. A ver con esa. Mezcla heterogénea. Mezcla, sí, heterogénea. Mezcla heterogénea. Ah, para que Leandro me decía. Y si dice sal de mesa, cloruro de sodio, a ver. Si te pone la fórmula, ¿sí? Si te pone una fórmula, te tiene que poner el nombre de esa fórmula. Si es una fórmula, tiene un nombre químico, ¿sí? Te puede poner
la fórmula de cloruro de sodio y decirte sal, nada más, porque eso es una función química. Te puede escribir esto y decirte sal. Si te dice así, sí sigue siendo el compuesto porque te está poniendo la fórmula del compuesto y te está diciendo simplemente que es una sal, que es un tipo de compuesto, ¿sí? Ahora, no te va a decir sal de mesa con esta fórmula. ¿Se entiende, Leandro? Esa palabrita de mesa o potable es lo que cambia. Bien, entonces estábamos con el agua carbonatada. Ah, sí. ¿Está? Exactamente, lo habíamos hablado la clase pasada. Que si yo veo la botella cerrada en un estante, yo veo una sola cosa, no le veo las burbujitas de gas. ¿Sí? Ahora, si me lo sirvo en un vaso, yo sí puedo ver. Ahí no me aclara. Entonces, ¿qué podría poner? Podría poner cualquiera de las dos opciones justificándola. Entonces, fíjense que mientras uno justifique, puede poner, considero que las gaseosas son mezclas homogéneas porque cuando están cerradas en un envase, yo veo una sola cosa. Por más que sepa que tenga dos componentes, no los veo. ¿Sí? En cambio, puedo poner, aclarar, si la agito o si la abro y aclaro, ahí aparece la otra sustancia, la puedo divisar y entonces puedo considerar que es una mezcla heterogénea. ¿Sí? Profe, ¿y cómo Sí. sucedía la separación de las dos sustancias? En el caso de la gaseosa, Claro. como es una mezcla heterogénea formada por la solución que tiene color, sabor y todo, y se le añade gas, generalmente la manera más simple es de separarlo por evaporación, es decir, el gas se va a evaporar mucho más rápido que el resto del líquido. De hecho, si ustedes notan un día de calor, ¿sí? Un día de calor, ustedes se sirven un vaso de gaseosa y al poquito tiempo ya no tiene gas. ¿Por qué? Porque la temperatura, el gas absorbe la energía del ambiente y se evapora y se va, ¿sí? Se va del líquido. En cambio, si quieren que tenga suficiente gas, lo habrán corroborado también, que cuando una gaseosa está muy fría, le notan mucho más el gas. Cuando la congelas, le saca. Ignacio, cuando la congelas, sí. Pero si la enfrías, sería la gaseosa, el gas se disuelve mejor, a bajas temperaturas que a altas temperaturas. Entonces, vas a encontrar más gas disuelto. Sí, por eso, porque estamos hablando ya ahí de la transferencia rápida con el hielo, ¿sí? Hay un cambio brusco de temperatura y entonces sí. Exactamente. Bueno. Entonces, estábamos en el agua carbonatada y después, dióxido de carbono, me dice. ¿Dióxido de carbono? ¿Qué Compuesto. piensa? Muy bien. El nombre suena a un nombre químico, ¿sí? Entonces, si tiene un nombre químico, no puede ser una mezcla, porque las mezclas no tienen nombre químico, tienen nombres comunes, como agua potable, como sal de mesa, como gaseosa, ¿sí? Pero no tiene el nombre químico. En cambio, si este nombre me suena a un nombre químico, ¿sí? Entonces, sé que va a ser una sustancia pura, por lo menos sé que no va a ser una mezcla. Ahora, para saber si es un elemento o un compuesto, ¿sí? Yo me fijo y en el nombre veo la palabra óxido y en el nombre veo la palabra carbono. O sea que va a estar formada por algo con oxígeno y por algo con carbono. O sea que si ya no hace falta ni siquiera que sepa la fórmula, ¿sí? Pero ya sabiendo que va a haber oxígeno y va a haber carbono en esta fórmula,
ya no puede ser una sustancia pura simple, un elemento, porque está formado por más de uno. Entonces ya sé que va a ser un compuesto. ¿Está en la tabla qué cosa, Lautaro? No sé qué decís que está en la tabla. No sé a qué te referías, Lautaro. Ah, ok. Bueno. Y al último, aire. Y creo que también lo habíamos puesto. ¿Sí? Aire, ¿qué era? Una mezcla homogénea. Exactamente. ¿Sí? Aire, mezcla homogénea. Yo sé que hay muchas cosas en el aire, pero no las veo, no las diferencio una de otra. Entonces esa mezcla es una mezcla homogénea. ¿Sí? Bueno, pudieron más o menos ir corrigiendo. ¿Quién era que tenía duda con el 5? A ver, lo vemos el 5. Cuando se hace pasar una corriente eléctrica por ciertas sustancias, se produce oxígeno y azufre. Ah, bueno, vamos a verlo, está interesante esto, cómo lo plantea. Esta sustancia no puede ser, y me empieza a dar opciones. ¿Sí? A ver, me dice que yo hago pasar una corriente eléctrica por ciertas sustancias y se produce oxígeno y azufre. O sea que se produce, me está hablando de que se forma algo. O sea que hay una reacción química. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago a una determinada algo, no vamos a decir sustancia porque no sabemos si es una sustancia o una mezcla. Cuando algo yo lo someto a una corriente eléctrica, ¿sí? Libera de este lado oxígeno y azufre. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver. Nosotros sabemos que las mezclas, ¿sí? Se pueden separar por métodos simples como una filtración, como una evaporación, en donde no va a haber formación de nada nuevo. ¿Por qué? Porque en una mezcla no hay unión. Va a estar una cosa mezclada con la otra, pero no hay una unión. Entonces, si yo los quiero separar, se pueden separar por métodos físicos, es decir, puedo usar la temperatura, como dije con la gaseosa, para que el dióxido de carbono de la gaseosa se evapore y me quede el líquido. Pero ahí no hice ninguna reacción química, nada más que el gas que estaba contenido se va porque el líquido cuando alcanza temperatura pierde la solubilidad, pierde la capacidad de disolver un gas. Entonces se va. Pero no es que se formó otro gas, no es que se formó otro líquido, no hubo una reacción. ¿Sí? Si tengo que separar una mezcla de dos sólidos, qué sé yo, arena con tierra, por ejemplo, ¿sí? Una mezcla heterogénea. Bueno, si tengo que separar una mezcla heterogénea, entonces usaré la filtración, ¿sí? Ahora, si a mí me dice, ¿sí? Me pregunta si no puede ser una mezcla, ¿sí? A ver, una mezcla, ¿sí? Yo no la voy a separar por métodos, por reacciones químicas, ¿sí? Una mezcla la voy a separar por métodos físicos. O sea que si yo quiero que acá se forme oxígeno e hidrógeno, hay una reacción química, ¿sí? Entonces, no es una mezcla. Las mezclas homogéneas necesitan métodos un poquito más, digamos, más intensos que una mezcla heterogénea. Pero no deja de ser métodos físicos para separar, porque no necesito una reacción química, porque no hay unión de nada en una mezcla. Entonces, no puede ser una mezcla esto, porque una mezcla yo jamás la voy a haber separado produciendo algo nuevo. ¿Está? Dice,
¿No puede ser un compuesto? Sí, sí puede ser un compuesto. Yo un compuesto que tenga oxígeno y azufre, lo puedo separar. Si es un compuesto, significa que hay unión de átomos. Si hay unión de átomos para formar ese compuesto, la única manera que yo puedo desunir esos átomos es con una reacción química. Entonces puede ser un compuesto. ¿Sí? Entonces hasta ahora no puede ser una mezcla. ¿No puede ser una sustancia pura? Sí puede ser una sustancia pura, porque nosotros sabemos que o tenemos mezclas o sustancias puras. Dijimos que no puede ser una mezcla, entonces sí o sí tiene que ser una sustancia pura, no tiene otras opciones. Ahora, dentro de las sustancias puras, teníamos los elementos o sustancias puras simples y los compuestos. Ya dijimos que podía ser un compuesto. ¿Y no puede ser un elemento? ¿Por qué no puede ser un elemento? ¿Por qué no podría ser un elemento? Claro, porque estoy separando en dos elementos distintos. O sea que esto de acá no puede haber sido un elemento que se desarme formándome dos elementos. ¿Sí? Entonces, ahí las respuestas correctas serían, no puede ser una mezcla, ¿sí? No puede ser una mezcla y no puede ser un elemento. Sí puede ser un compuesto, sí puede ser una sustancia pura. ¿Quedó claro quién era el que tenía duda con eso? Bueno, no me acuerdo, estaba muy atrás en el chat. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando con conceptos básicos de la química para después, ya la semana que viene, entrar en nomenclatura y estequiometría. ¿Sí? Bien, conceptos básicos de la química, ¿a qué le llamamos? Nosotros vimos la clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas. Dentro de las sustancias puras, veíamos las sustancias puras simples o las sustancias puras compuestas. Y dentro de las mezclas homogéneas o heterogéneas. Ahora bien, si yo tengo que decir, ¿sí? Esa fue la clasificación de la materia. Ahora, vamos a empezar con algunos conceptos que por ahí después, fíjense que yo en el chat varias veces les corregí términos. Cuándo decir moléculas, cuándo decir átomos. Bueno, es porque vamos a reforzar eso ahora. Esa clasificación que vimos de la materia, ¿sí? Es cómo yo puedo encontrar la materia. La puedo encontrar como una sustancia pura, formada por solamente un elemento, o formada por mezcla de elementos, o como mezcla. Ahora bien, ¿cuál es la porción más pequeña de materia que pueda existir? Ya sea como sea, pero no importa la clasificación. ¿Cuál sería la porción más pequeña de materia que a mí me permite formar esta clasificación? El átomo. El átomo, ¿sí? ¿Y por qué yo puedo decir que el átomo es la menor porción de materia si ustedes sabrán que adentro del átomo hay partículas, como protones, electrones y neutrones? ¿Por qué creen que yo puedo decir que el átomo es la menor porción de materia, pero también sabemos que el átomo se puede dividir en esas partículas más chiquitas? Entonces hay partículas más chicas que el átomo. Porque físicamente no se pueden separar esos componentes del átomo. Porque Se pueden sacar electrones de adentro del átomo. Porque No, dale vos. Porque el átomo es el que tiene las características de los materiales, tipo Exacto. el más chico y tiene características de los elementos. Exacto, ¿sí? Es la porción más chica, yo puedo decir que es la porción más chica de materia, a pesar de que adentro esté formado por partículas más chiquitas, pero esa palabra de materia es lo que lo aclara todo. Porque el átomo
es la menor porción de materia y que conserva las propiedades o características, como dijo Romina, de esa materia. ¿Qué quiere decir con esto? Un átomo de oxígeno va a tener una estructura dentro, formada por protones, electrones, neutrones, ¿sí? Pero esa estructura le va a dar a ese átomo de oxígeno propiedades que van a ser características de ese átomo, ¿sí? Y un átomo de sodio va a estar adentro formado por protones, electrones, neutrones, pero esa estructura le va a dar al átomo de sodio las características propias del átomo de sodio. Y decimos que es la menor porción de materia porque justamente es lo que le da las características a esa materia. Yo cuando encuentre, supongamos que yo encuentre algo y no sé qué es, ¿sí? Hay cómo reconocer cada materia tiene sus propiedades características, ¿sí? Entonces por eso decimos que el átomo es la menor porción de materia que conserva las características o propiedades de esa materia o de esa sustancia, ¿sí? El protón, el electrón, el neutrón que está dentro de un átomo de sodio o de un átomo de oxígeno son exactamente iguales. No es que el protón del oxígeno es distinto al protón de sodio o el electrón del oxígeno distinto al electrón del sodio. Son partículas eléctricas y son exactamente iguales. Eso no le da la característica, sino que su distribución, su estructura es lo que termina haciendo que un átomo de oxígeno y un átomo de sodio sean distintos. Distintos inicialmente, la primera diferencia es en cuanto a masa. ¿Sí? Un átomo tiene masa y esa masa está ligada a su estructura. ¿Sí? La masa de un átomo está concentrada en el núcleo. Los electrones tienen una masa despreciable, pero en el núcleo del átomo, donde están los protones y los neutrones, ahí es donde está concentrada la masa de un átomo. ¿Sí? Entonces, por eso que decimos que los átomos son la menor porción de materia. Entonces, en la tabla periódica nosotros tenemos elementos. La menor porción de materia de cada uno de esos elementos es el átomo. ¿Sí? Ahora bien, cuando se unen átomos, por ejemplo, de oxígeno con átomos de oxígeno, la unión de átomos forma moléculas. Sean átomos iguales o sean átomos distintos, lo único que va a cambiar es que si se unen átomos iguales, yo voy a decir que tengo una molécula de la sustancia oxígeno o del elemento oxígeno. En cambio, si uno átomos de oxígeno con átomos de hidrógeno, voy a decir que tengo una molécula de la sustancia agua. ¿Sí? Entonces, fíjense que el término molécula no es propio de los compuestos, nada más. Yo puedo tener moléculas de un elemento, sí. Se forman por la unión de varios átomos de ese elemento. ¿Sí? O decir molécula de sustancia pura simple. Se forman por varios átomos de ese elemento solo. ¿Sí? Entonces el término molécula hace hincapié a unión de átomos. Entonces si esos átomos que se unieron son iguales, entonces yo sé, de acuerdo a la clasificación, que es una molécula de sustancia pura simple, porque hay un único elemento. Si esos átomos que se unieron son distintos, yo sé por la clasificación de la materia que entonces es una molécula de una sustancia pura compuesta de un compuesto, porque se unieron átomos distintos. ¿Sí? Entonces, la menor porción que existe es el átomo. Ahora, cuando los átomos se unen, forman moléculas. Si bien yo puedo tener moléculas de sustancias puras simples y moléculas de sustancias puras compuestas, como les puse el ejemplo de moléculas de oxígeno, moléculas de agua, ¿puedo tener átomos de compuestos? ¿Átomos de agua, por ejemplo? ¿Qué piensan ustedes? No, profe. No. No, No, profe, porque el agua es una molécula. Exacto. No puedo tener átomos de un compuesto. Ese compuesto va a estar formado
por mínimamente 2 elementos, en este caso del agua, hidrógeno y oxígeno. O sea que adentro de la molécula, el compuesto agua, habrá átomos de hidrógeno y habrá átomos de oxígeno, pero nunca puedo decir átomos de agua, ¿sí? Entonces, esto lo aclaro porque por ahí uno, cuando está aprendiendo todo esto, tiende a llamarle o a todo átomo o a toda molécula, ¿sí? A todo compuesto. A veces le llaman compuesto al oxígeno, ¿sí? Entonces, para ir evitando, digamos, ese error, aunque es un vocabulario técnico, pero para ir evitando ese error, vamos aclarando estas cosas, ¿sí? Átomos puedo tener solamente de los elementos que están en la tabla. Ahora, cuando los elementos que están en la tabla se unen, ya sea consigo mismo o con otros, yo empiezo a tener moléculas, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que en una reacción química a mí me pone que el hierro reacciona con oxígeno, yo acá, para formar, por ejemplo, este óxido de hierro, acá, este elemento está escrito tal cual está en la tabla. O sea que este elemento tiene átomos, ¿sí? O sea que yo estoy haciendo reaccionar átomos de hierro. No puedo decir moléculas de hierro. ¿Está? Y acá, este subíndice 2 ya me está indicando la unión de átomos del elemento oxígeno. O sea que si hay unión, esto es molécula de oxígeno. Pero no voy a decir que hay moléculas, que hay átomos de oxígeno. O sea, a ver, sí, adentro hay, pero me refiero, yo no puedo decir, reaccionan átomos de hierro con átomos de oxígeno. No, están reaccionando con la molécula de la sustancia pura simple llamada oxígeno. Y acá forman, yo sé que esto es un compuesto, que se formó por la unión de átomos de esto con los átomos de oxígeno que estaban en la molécula de oxígeno. Entonces, como se forma por unión, yo tengo moléculas de ese compuesto, llamado óxido ferroso, ¿sí? Esto sobre todo lo aclaro, porque por ahí, cuando se plantea una reacción con oxígeno, con lo que sea, con hidrógeno, muy pocos elementos de la tabla están así tal cual solos como están en la tabla. ¿Sí? Generalmente los metales los podemos encontrar así. De ahí más el oxígeno, el hidrógeno, hay muchos no metales que los vamos a encontrar siempre en la naturaleza en forma así, en forma de moléculas de sustancia así. ¿Sí? Entonces yo nunca voy a poder plantear así. ¿Sí? Nunca lo voy a poder plantear así porque en la naturaleza existe así, no existe el elemento tal cual está en la tabla, solito, pelado, ¿sí? Es más, como les decía yo, creo que la semana pasada les decía, casi ningún elemento en la tabla, salvo los gases nobles, los metales, ¿sí? Los vamos a encontrar así, digamos, solitos. Generalmente se encuentran unidos. A ver, y los metales también se pueden unir a otros, no es que sí o sí van a estar solos. ¿Sí? En la naturaleza generalmente el metal se encuentra unido y se extrae para poder sacar el hierro, ¿sí? Pero los únicos que existen así solos, sin estar unido nada, son el último grupo en la tabla periódica que se les llama gases nobles o gases inertes, justamente porque no reaccionan con nada, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está mirando el chat, a ver si surge. Entonces, marcamos la diferencia entre el concepto de átomos, o sea, los elementos de la tabla que están formados por átomos. Cuando se unen átomos, yo ya tengo
moléculas, ¿sí? Bien, de sustancia pura simple o de elemento o de compuesto. ¿Estamos? Bien. Ahora, los elementos en la tabla periódica nosotros vemos que tiene un número másico y un número, ¿sí? Un número másico y un número atómico. Ok, vamos a profundizar qué es eso. Número atómico, ¿sí? El número atómico de cualquier elemento me va a estar indicando la cantidad de protones que tiene en su núcleo. Entonces, el número atómico me va a indicar la cantidad de protones que hay en el núcleo. Ok. Después tenemos otro número. Profe, Sí, ¿por qué se cuentan el número atómico con los protones y no con los electrones? Sé que son iguales, pero ¿por qué se cuentan? Sí, creo que lo dijeron en la parte teórica, pero me lo olvidé. bueno, ahora te respondo, ¿sí? Bueno, ahí me pregunta entonces Romina, ¿por qué con los protones y no con los electrones? Y me dice, sé que son iguales. No son siempre iguales, ¿sí? A ver, el número atómico es lo que caracteriza, ¿sí? Que hace, más que caracterizar, es lo que hace individual a cada elemento. Es decir, no existen dos elementos en la tabla periódica que tengan el mismo número atómico. ¿Por qué? Porque no existen dos elementos que tengan la misma cantidad de protones en el núcleo. ¿Sí? Los protones en el núcleo son los que hacen distinguir un elemento de otro. No los electrones, porque los electrones sí pueden cambiar. Y ya vamos a ver si cambiamos la cantidad de electrones, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero lo que nunca va a cambiar es lo que está dentro del núcleo. ¿Sí? Los electrones que están afuera sí se pueden cambiar, se pueden agregar electrones, se pueden sacar electrones, ¿sí? A ver, a uno le cuesta, ¿sí? A uno le cuesta imaginarse que se saquen y se pongan electrones porque uno está hablando de un átomo, ¿está? Pero en realidad no es que una persona va a sacar y va a poner electrones. Una persona mediante una reacción puede hacer de que en esa reacción un átomo pierde electrones o gane electrones, ¿sí? Entonces, no es que uno va a ir, no sé, con algo y les va a quitar. O sea, es mediante una reacción, ¿sí? Pero nosotros tenemos que lo que no se modifica es la cantidad de protones. De hecho, los protones son los que, como te digo, permiten distinguir y es lo que permitieron identificar los elementos en la tabla. Es, digamos, la huella digital, por así decir, no hay elementos en la naturaleza que tengan la misma cantidad de protones. Por eso es que decimos que el número atómico es el número que distingue a cada un elemento del otro, que diferencia un elemento del otro, y es la cantidad de protones, porque la cantidad de protones es lo único que no cambia entre un átomo y otro. Es decir, si yo me encuentro una piedra rara, ¿sí? Una piedra muy rara, digo, ay, ¿qué tiene esta piedra? A lo mejor descubrí un nuevo elemento químico que no existía antes. Me traje, qué sé yo, de otro planeta, si me pudiera ir, claro, cómo no. Entonces, me traje una piedra rara, me cayó un meteorito en mi casa y es una piedra rara, a lo mejor hay un elemento ahí que no fue descubierto y voy a salir en la tabla periódica con el nombre mío que descubrí ese elemento nuevo. Si yo, bueno, si tuviera acceso obviamente a un laboratorio de espectrofotometría, etcétera, qué sé yo, bueno, uno podría ver
los núcleos, la composición de protones en esos núcleos. ¿Sí? Si en ese núcleo hay 11 protones, ese elemento es sodio. Puntos. Por más que yo no sepa qué es, si en el núcleo tiene 11 protones, ese elemento es sodio, no descubrí nada nuevo, ya está. Si tiene 6 protones en su núcleo, ese elemento es carbono. Aunque a mí me parezca que es una rareza de la naturaleza, si tiene 6 protones, ese elemento es carbono. Entonces, la cantidad de protones es lo único, y de hecho, el armado de la tabla, bueno, no sé si vieron en el teórico, pero es bastante extenso cómo se llega a todo lo que es el armado de la tabla periódica, a la tabla actual, como está confeccionada y todo lo demás, porque encontraban elementos y no sabían cómo acomodarlos, porque aparecían otros y así. Entonces, después llegaron a un acuerdo que la mejor manera era ordenarlos por el número atómico, porque eso no se repetía, ¿sí? Sí, están viendo la unidad 2 de modelos, pero ahí en la unidad número 2 también va la parte de tabla, ¿sí? O sea que más o menos lo que yo te estoy contando ahora también nos va a servir para la unidad número 2, ¿sí, Juan? Bien, nada más que yo le estoy dando esta parte práctica del átomo, de Z, del número atómico, número másico, que después la vamos a seguir usando. Bien, entonces, por eso, Romina, decimos que el número atómico es la cantidad de protones, porque el número atómico es lo que distingue un elemento de otro en la tabla periódica, y lo único que diferencia un elemento de otro en la tabla periódica es la cantidad de protones que tiene en su núcleo. Es lo único. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que decir que el número atómico me indica la cantidad de protones. Que puedo llegar a deducir de manera indirecta la cantidad de electrones, es verdad. Pero yo no puedo decir que el número atómico me indica la cantidad de electrones, porque es erróneo. ¿Sí? La cantidad de electrones de un elemento a otro o de un mismo elemento es variable. Así que no lo puedo decir. En cambio, sé que esto siempre se va a mantener. ¿Sí? Bien, el número atómico indica entonces la cantidad de protones que hay en el núcleo y es lo que me permite distinguir un elemento de otro. ¿Sí? Número másico es la suma de protones y neutrones que hay en el núcleo. Fíjense como yo les decía recién, número másico me va a estar indicando la cantidad de protones y neutrones que tiene el núcleo. ¿Por qué? Y porque yo les había dicho recién que la masa de un átomo está concentrada ahí. Entonces, si un átomo pesa tanto, ¿sí? La masa de ese átomo se va a deber principalmente a las partículas que están en el núcleo, porque los electrones que van a externos no causan, digamos, no tienen impacto en la masa total, ¿sí? Entonces, si yo digo que un átomo de hidrógeno o un átomo de oxígeno tiene 16 UMAS, ¿sí? Entonces, si tiene 16 UMAS, entonces es porque ahí hay 16 en total, la suma de protones y neutrones, ¿sí? Generalmente, el número atómico se lo simboliza con la letra Z y el número másico con la letra A. Entonces, fíjense, si yo digo que Z es igual a protones, ¿sí? Y después digo que el número másico es protones más neutrones, también podría decir que el número másico es igual al número atómico más neutrones. Y también podría despejar que neutrones es igual al número másico menos Z. ¿Llegan a ver esa parte? Sí, profe, vamos a ver. Ok. Profe, una Entonces, pregunta. ¿sí?
¿Puede haber dos números, dos moléculas, dos elementos con el mismo número másico? Sí, puede haber. No se da comúnmente, pero se podría, porque el número másico contiene los neutrones, y los neutrones por ahí son variables, ¿sí? Se pueden llegar a variar, no es lo más común, pero se puede llegar a variar, entonces puede ser que un elemento tenga el mismo número másico que el isótopo de otro. Ahora voy a aclarar qué es eso, ¿sí? Pero bueno, contestando lo que vos decías, sí se puede, ¿sí? Bien, a ver. Lo más básico para saber la composición de un átomo es conocer cuántas partículas tiene dentro. Entonces, fíjense que yo con el número atómico puedo saber la cantidad de protones que tiene ese átomo en su núcleo. Con el número másico y junto con el número atómico puedo saber la cantidad de neutrones que tiene ese átomo. ¿Sí? Ahora viene la parte de los electrones que yo dije que era variable. ¿Tá? Por eso es que yo no tengo como acá una fórmula para electrones. Sí tengo que el número atómico me indica los protones y que con el número másico y el número atómico puedo saber los neutrones. Ahora, ¿cómo puedo hallar la cantidad de electrones que forman un elemento? ¿Sí? Que forman un átomo de un elemento. ¿Cómo puedo hallar eso? Para eso yo tengo que saber el concepto de átomo. El átomo, más allá de que nosotros dijimos que era la menor partícula de materia o la menor porción de materia que conserva las propiedades de la materia, también debemos saber que el átomo es una partícula neutra. ¿Sí? Es una partícula neutra. A N yo le llamé ahí a neutrones, ¿sí? Como el número másico es la suma de protones y neutrones. A protones les damos la P con el signo más, porque los protones tienen carga positiva. Y a neutrones los damos con la N con el simbolito 0, como que no tiene carga. ¿Sí? Perdón, me olvidé de aclarar eso, que una manera de abreviar, digamos, protones es la P con el más, y de abreviar neutrones es la N con el 0. Y electrones es la E con el signo menos. A ver. No, que el átomo es neutro, sí. Que el átomo es neutro, Romina, tiene que ver con esto. O sea que nosotros sabemos que los átomos son partículas neutras. Que sean partículas neutras, ¿cómo puedo decir que el átomo en su totalidad es neutro si adentro tiene partículas positivas y negativas? El neutrón no tiene carga, o sea que no influye. Justamente es como si fuera una resultante, ¿sí? De física o en matemática, ¿sí? Si yo tengo que sumar positivos y negativos, si la suma de positivo y negativo me da 0, es neutro eso, ¿sí? Bueno, en el átomo pasa eso. Yo digo que el átomo es neutro porque la sumatoria de sus cargas positivas y negativas me dan 0. Y para que pase eso, entonces, ¿qué tiene que pasar? Que haya exactamente igual cantidad de cargas positivas y negativas. Que haya exactamente igual protones que electrones para que mi átomo sea neutro. Entonces, si yo sé que el átomo es neutro, o sea que todos los átomos son neutros, ¿sí? Esto significa que tienen carga neta o carga total igual a 0. Es decir, tienen igual cantidad de protones que de electrones. Fíjense ahí, responde lo que me había preguntado
Los electrones los simbolizo con la E y el signito menos, porque son partículas con carga negativa, y los protones con carga positiva. ¿Sí? Entonces, todos los átomos se cumple esto. Pero en los átomos se cumple eso. ¿Sí? Bien, entonces, si yo sé que tengo un átomo y conozco su número atómico, con su número atómico voy a saber esto. Y entonces, por ende, voy a estar sabiendo la cantidad de electrones. Pero no puedo decir que el número atómico me dice la cantidad de electrones. No, el número atómico me indica la cantidad de protones. Y como el átomo es neutro, tiene igual cantidad de electrones. Eso es lo correcto de decir. ¿Sí? Bien. Y si los átomos son neutros, es el único tipo de partícula, de sustancia que existe. No, el átomo se puede modificar. ¿Sí? El átomo se puede modificar formando iones. Vamos a ver qué son. No, vamos primero con el concepto de isótopos y después con el concepto de iones. ¿Sí? Isótopos. Bueno, acá en isótopos, ¿qué son los isótopos? Son átomos neutros y entonces si son átomos neutros, ¿por qué me la complican? Y me le llaman isótopo y no le siguen llamando átomo nada más. ¿Por qué existe este otro tipo de nombre de llamarle isótopo a un átomo neutro? Porque el isótopo vendría a ser como una especie de rareza natural. El isótopo es un átomo neutro que se formó con más protones que lo normal. ¿Sí? O sea que la cantidad de protones no cambia. La cantidad de electrones tampoco. Lo único que diferencia a un isótopo de un átomo común es que va a tener distinta cantidad de neutrones. Y si tiene distinta cantidad de neutrones, eso va a influir en el número másico. ¿Sí? Entonces, un isótopo son átomos neutros que tienen distinto número másico, que lo simbolizamos con la A, debido a que en el núcleo hay más neutrones de lo normal. Por ejemplo, ¿escucharon a... Exactamente, Benjamín. ¿Escucharon a hablar alguna vez de carbono 14? Para los fósiles, bueno. Exacto, para determinar la antigüedad de los fósiles, ¿sí? En realidad se puede determinar la antigüedad de cualquier material orgánico, ¿sí? Bueno, eso, ¿por qué? ¿Qué es el carbono 14? Si ustedes van a una tabla, fíjense el carbono de una tabla, el carbono normal de una tabla, ¿qué Z tiene y qué A tiene el carbono normal de una tabla? 6 ¿6? y 12 es. Exacto. El carbono normal, por así decirlo, de la tabla, tiene un Z de 6, que es lo que me permite decir es carbono. Todo lo que tenga Z6 es carbono, porque es su número atómico, que es lo que lo identifica, su huella, ¿sí? Ahora, tiene un número másico de 12, ¿sí? Que se formó por la suma de protones y neutrones. Ok.
El carbono 14, que pueden haber escuchado, fíjense que se le sigue llamando carbono. ¿Por qué? Porque sigue siendo carbono con un Z de 6. Pero lo que cambia es el número másico de 14. Entonces, el carbono 12 es el carbono común, el carbono 14 es el isótopo del carbono. Y esto me está mostrando que tiene más neutrones que este. ¿Y cómo sé? Y si tiene la misma cantidad de protones, porque es un único elemento, es carbono, sé que la cantidad de protones es siempre la misma, ¿sí? Si nosotros sabemos que la cantidad de neutrones, habíamos visto recién, era igual a número másico menos Z, ¿sí? Entonces fíjense que el número másico 12, le resto los 6, me quedan 6 neutrones acá. Y al número másico de 14, le resto los 6, me quedan 8 neutrones acá. O sea que tienen distinto A debido a que en el núcleo hay más neutrones que lo normal. ¿Sí? Sí. Sí, el isótopo generalmente tiene más cantidad de electrones. De neutrones, perdón. ¿Sí, Martín? Entonces va a tener un número másico más grande siempre. Entonces ustedes dirán, y bueno, en la tabla periódica yo no encuentro este. Encuentro el carbono con este. ¿Por qué? Porque el más abundante en la naturaleza es este. ¿Está? Pero existen. ¿A dónde? Dice A igual a H. ¿A dónde? Ah, acá. 14. Ah, sí, es 14. A ver, ya lo hago mejor, porque la verdad que mi letra es 14 ahí, ¿sí? No, y tampoco ayudo, Lucas, a que yo no tengo tan linda letra, ¿sí? Así que eso yo lo tengo muy clara. Así que, bueno, entonces, en la tabla le decía, figura este no figura, no porque no exista, sino porque no existe en una abundancia, son como esas rarezas. Ni tampoco todos los elementos de la tabla tienen isótopos, ¿no? No es una obligación que todos los elementos tengan isótopos. Hay algunos elementos, como el uranio, que es más productivo y más provechoso el isótopo que el elemento en sí. ¿Sí? Así que bueno, hay algunos isótopos que son muy empleados porque son mucho mejores que el átomo. Exactamente. Los isótopos radiactivos son generalmente los del uranio, los del radón, ¿sí? Hay varios isótopos que son radiactivos. Pero bueno, este es el concepto de isótopo. Entonces, fíjense que son átomos neutros, partículas neutras, por lo tanto, la cantidad de protones y electrones va a ser la misma, ¿sí? Va a ser lo mismo que acá. Protones van a seguir siendo igual que la cantidad de electrones, porque en el isótopo lo que cambia es solamente la cantidad de neutrones. ¿Sí? Entonces, si a mí me van a dar algún ejercicio con un isótopo, bueno, a mí me va a tener que dar un número másico de un elemento distinto al número másico común que está en la tabla. ¿Sí? Si a mí me dice, determine la cantidad de protones, electrones, neutrones que hay en el, qué sé yo, en el uranio 238, ¿sí? Bueno, yo me fijo en la tabla. Si el uranio tiene un número másico común en la tabla de 235 y a mí me está dando uno de 238, es porque evidentemente no es que se confundió, sino que me está hablando de un isótopo que tiene otro número másico distinto al que figura en la tabla. Y entonces yo tendré que hacer los cálculos con el número atómico de la tabla, pero no con el número másico de la tabla, sino con el número másico que me den en el problema.
¿sí? Ya igualmente vamos a ver si llegamos a ver algo de ejercicio de esto cuando apenas terminemos esta clasificación, ¿sí? Bueno. Y por último vemos lo que es la clasificación entre cationes y aniones, que son otro tipo de especies, ¿sí? Los iones en general. ¿Puede subir la cámara, profe? Ahí Sí, sí, ahí. Los iones son partículas. Fíjense que no digo átomos. ¿Por qué? Porque la palabra átomo está asociada solamente a algo neutro. Entonces yo no puedo decir que los iones son átomos con carga positiva o negativa, porque estoy contradiciéndome. La palabra átomo está directamente vinculada a una partícula con carga cero, carga neutra. Entonces, si yo voy a tener una partícula con carga distinta de cero, entonces no le puedo llamar átomo, ¿sí? Entonces yo digo que los iones son partículas con carga distinta de cero. Y ahí nos encontramos con dos situaciones posibles. Que tenga carga positiva o que tenga carga negativa. ¿Sí? Bien, entonces, si tiene carga positiva, la única manera que tenga carga positiva, si nosotros nos imaginamos que el átomo era neutro y ese átomo neutro tenía la misma cantidad de protones y electrones, nos imaginemos como si esto fuera una balanza, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La única manera para que esa balanza modificar una de esas dos partículas. Y como no puedo modificar, como no se puede modificar los protones, porque es como si modifico los protones, estoy diciendo que ya no hay más esa sustancia. Dijimos que los protones no cambian, son lo que identifican a una sustancia. Bien, entonces, si los átomos eran neutros, la única manera que quede con carga positiva o con carga negativa es que se desbalancee eso, ¿sí? Y como los protones no se pueden modificar, la única manera que yo voy a lograr que quede con carga positiva o negativa es modificando los electrones. Entonces, que se forman por modificar la cantidad de electrones. Entonces, yo tengo, ¿sí? Que para que quede con carga positiva, si antes el átomo tenía igual, la única manera, supongamos que estos son protones y estos son electrones, para que quede con más carga positiva, ¿qué tengo que hacer? Sacar un poco, que haya menos de este lado, para que quede más alta los protones, porque yo no puedo modificar los protones. Entonces, si estaba equilibrado, protones y electrones, y yo quiero que me quede con carga positiva, tiene que ser más grande el número de protones que de electrones. Tiene que ser más chico la cantidad de electrones que de protones. Por lo tanto, para que quede con carga positiva, tiene que haber menos electrones que protones. ¿Sí?
Entonces, de esa manera me va a quedar con carga positiva. ¿Y cómo logro que haya menos electrones? Saco electrones o pierde electrones. Cuando pierde electrones, va a quedar con menos electrones que protones. Entonces, cuando un átomo pierde electrones, va a quedar con carga positiva. Debe perder electrones. ¿Sí? Entonces, para ello debe perder electrones. Entonces, ¿cómo formo un ion con carga positiva? Perdiendo electrones. Si quiero que quede con carga positiva de +1, le saco un electrón. Si quiero que quede +2, le saco 2. Si quiero que quede +3 la carga positiva, le saco 3. Y así. Depende del número que yo quiero que quede carga positiva. Cuando estaba neutro era 0. ¿Sí? Entonces, cuando voy sacándole electrones, cada vez queda con más número positivo. +1, +2, +3. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Que ahí veo que están poniendo en el chat. Las partículas con carga positiva se llaman cationes. ¿Sí? Cationes. Y para que se forme el otro tipo de partículas con carga negativa, tiene que haber, si digo que quiero ahora que haya carga negativa, cuando el átomo era neutro, para que haya carga más parte negativa que positiva, tengo que aumentar, ¿sí? Entonces, tiene que haber mayor cantidad de electrones que de protones. Para ello, debe agregar electrones a ese átomo. Y esa partícula con carga negativa se pasa a llamar anión. A ver que ya hay. ¿Ven todo está abajo? Lo bajo un poquito. ¿Sí? Entonces, el átomo es neutro. Tiene igual cantidad, con su número atómico yo saco la cantidad de protones. Y como sé que es neutro, va a tener la misma cantidad de electrones. Y después con el número másico saco los neutrones que tiene un átomo. En un isótopo, el isótopo también es neutro. Tiene el Z, me va a indicar la cantidad de protones, y por ende, como el isótopo es neutro, va a tener la misma cantidad de electrones. Lo único que va a cambiar es la cantidad de neutrones, que la voy a tener que calcular con la fórmula de siempre, pero con el número másico que me dé el problema. No con el número másico de la tabla, porque el número másico de la tabla es el número másico de los elementos comunes no isótopos. ¿Sí? Y si tengo un átomo que se va a convertir en partícula con carga, ese átomo se puede convertir en positivo o en negativo. Un segundito, chicos. Bueno, entonces, si yo a un átomo le hago algo de esto, le hago perder electrones, automáticamente pasa a convertirse en un ion positivo llamado cation.
Si a un átomo le hago ganar electrones, automáticamente pasa a convertirse en una partícula negativa llamada anión. ¿Sí? Ahora, el Z de los iones, sea cation o anión, va a ser el Z del átomo. Lo único que va a cambiar, ¿sí? El Z va a ser el mismo, el número de neutrones va a ser lo mismo que en el átomo neutro, lo único que va a cambiar es que ya no va a tener la misma cantidad de electrones. Entonces, o tendrá menos o tendrá más electrones, pero es lo único que va a cambiar. ¿Sí? Entonces los protones nunca se pueden modificar en ninguna situación con Nunca. ningún ion ni átomo. Nunca, nunca, nunca. Ok, gracias. No, de nada. Bueno. Vamos a ver. A ver. Bueno, pueden hacer tranquilamente del 8 hasta el 16, inclusive, que es una tabla, ¿sí? Los conceptos de mol, esto lo vamos a dejar para cuando veamos estequiometría, o sea que vamos a saltear a... No, vamos a ver formación de compuestos y estequiometría en la misma clase, o sea que ya la semana que viene vamos a ver como para resolver del 17 en adelante, ¿sí? Bien, ahora pueden resolver la parte que se llama conceptos básicos del 8 hasta el 16, ¿sí? Bien, vamos a hacer uno de ejemplo. Vamos a tomar el 15, se los hago de ejemplo, y después ustedes van a hacer los demás siguiendo estos criterios, ¿sí? A ver qué me han puesto en el chat. Sí, del 8 al 16 son. Exacto. Bueno, vamos a borrar. ¿Lo tienen al ejercicio a mano o necesitan que comparta pantalla? El del átomo de titanio que tiene 22 Sí. electrones. Ujú. Está. Bueno. Profe, ¿puede Sí, compartir está. pantalla? Bueno, por eso yo pregunto porque a lo mejor alguno no descargó la guía todavía, no lo tiene visible, o si se sale para entrar al aula se le sale el Zoom. Bueno, entonces por eso digo, no tengo problema, comparto pantalla. A ver. Uy, cierto, el lunes feriado. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, les voy a mandar unos archivos y voy a ver si están unas clases grabadas que tenía yo del año pasado. Esas las tenía guardadas creo que en mi compu, o todo lo que pueda se los voy a mandar para ver si ustedes pueden ir avanzando, no con la obligación de sí o sí, pero por lo menos a ver si pueden ir leyendo y avanzando. Después, obviamente, cuando volvamos a la clase, ahí, bueno, retomaremos, ¿sí? No es que voy a decir, ay, ya se da por dado, ¿ya? Les voy a mandar cosas para que traten de ir avanzando y no nos atrasemos tanto, pero bueno, si no han quedado claros, igualmente los voy a dar yo a esos temas que nos van a faltar. Les voy a mandar sobre formación de compuestos y sobre estequiometría, ¿sí? Para que vayan viéndolo. Bueno, comparto pantalla ahora para que hagamos el 15. Dice, está pintadito ahí en azul, y dice, el átomo de titanio tiene 22 electrones y su número másico es 48. ¿Cuántos protones y cuántos neutrones tiene? Pregunta. Entonces, empezamos, ejercicio 15. El átomo de titanio. Fíjense que no me preguntó electrones, pero al decirme la palabra átomo, yo ya sé que tiene que tener igual cantidad de protones y electrones, ¿está? Porque me está hablando de la partícula neutra. Entonces, el átomo de titanio tiene un Z
de 22 y una Profe. A. ¿Puedes subir un cachito? Ah, sí. Cierto que lo había bajado para ver. Ahí Ahí está. Gracias. El átomo de titanio tiene un Z de 22 y un A de 48. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos protones y cuántos neutrones? Bueno, nosotros sabemos que el Z me indica la cantidad de protones. Por lo tanto, de acá yo voy a saber que protones son 22. No me preguntaba, pero ya la palabra átomo engloba que va a ser neutra y por lo tanto va a tener la misma cantidad de electrones. ¿Sí? Y después me dice, neutrones, ¿cuántos neutrones? Nosotros sabemos, la fórmula de neutrones es número másico menos número atómico. Neutrones va a ser 48 menos 22. Por lo tanto, neutrones me da 26. Entonces ahí tenemos la respuesta del número de neutrones y número de protones. Este lo hizo de manera extra, no me lo pedía. ¿Sí? El inciso B me dice, dado el ion hierro, fíjense cómo vamos entonces nombrando las cosas con propiedad. No me dice átomo de hierro, me dice el ion hierro. O sea que si es un ion, yo de entrada tengo que saber que no va a tener la misma cantidad de protones y electrones, que puede ser un cation o puede ser un anión, ¿sí? Pero no va a ser neutro nunca, si me dice la palabra ion. Bueno, entonces me dice, dado el ion hierro, que contiene 24 electrones 24, 30 neutrones 30 y protones 26, ¿sí? Como les decía yo recién, me dice, ¿cuál será su carga neta? Escribe el símbolo químico del mismo, indicando el Z y su número másico como subíndice, ¿sí? Respectivamente, subíndice y superíndice. Bueno, a ver. El Z lo sé por la cantidad de protones. El Z va a ser 26, el Z no me cambia, el Z siempre es protones. El número másico, A, es la suma de protones más neutrones. ¿Sí? Es decir, 30 más 26, 56. Ahora, me dice, ¿qué carga neta va a tener? Yo miro, sé que es un ion, o sea que tiene distinta cantidad de electrones con protones. ¿Qué es lo que tiene de más? Protones. Protones. Y para que tenga más protones, ¿qué tiene que haber pasado? Perdido electrones. O sea que el átomo neutro era 26 y 26, perdió electrones y quedó 24 y 26. ¿Sí? Tiene menos electrones que protones. ¿Qué tipo de ion va a ser? ¿Positivo o negativo? ¿Con carga positiva o carga negativa? Positiva. Positiva. Sería un Un cation. cation. Carga positiva, exactamente, va a ser un cation. ¿Y qué número de carga va a tener? Más 2 puede ser. Exacto, más 2 porque son las dos cargas positivas que tiene de más con respecto. O sea, 26, de 24 a 26 o de 26 menos 24 hay una diferencia de 2. O sea que tiene 2 protones más que electrones. O sea que tiene una carga positiva de más 2. O dicho de otra manera, al átomo neutro que tenía 26, le saqué 2 electrones para llegar a 24. Entonces, ¿cómo escribo la simbología de esto? El número atómico, ¿sí? Se pone generalmente el número atómico como subíndice, acá abajo, 26.
el número másico como superíndice, acá, 56. Y la carga de este otro lado. Esa es la manera de simbolizar un ion. Cuando el átomo sea neutro, no va a tener esto, no hace falta que ponga más cero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo simbolizo este ion? Con el símbolo del elemento, que es el hierro, con el número másico y el número atómico, y con la carga. ¿Está? Ok. ¿Se comprendió esto, chicos? A ver qué me están poniendo en el chat. Más 2. No, a ver, esto les voy a decir otro secretito en función de que pregunta Lucas. Hay bibliografía que pone el Z arriba y el A abajo. A mí en este problema me dijo número atómico y número másico como subíndice y superíndice respectivamente. O sea que el número atómico me lo pidió como subíndice y el número másico me lo pidió como superíndice. Pero es verdad que van a encontrar bibliografía que están al revés. ¿Cómo hago para reconocer? Si yo miro esto, sin haber sabido nada, si yo miro esto, ¿cómo sé si esta vez la profe me dio el másico arriba y el Z abajo? O en otro problema me da el Z arriba y el másico abajo. ¿Cómo hago para darme cuenta cuál es cuál? El número másico siempre va a ser más grande que el atómico. Exacto, exacto, Bianca. Exacto también, Víctor. Siempre el número másico va a ser más grande que el atómico porque el número másico lo contiene el atómico. Recuerden que el número másico era la suma de protones más neutrones. Entonces, adentro del másico están los protones, que es el atómico. Entonces, siempre el másico es el más grande. Entonces, no importa dónde me lo escriba, yo si veo los dos números, sé que el más grande siempre es el másico. ¿Sí? Bueno, vamos a cortar acá porque no da el tiempo para empezar con los otros conceptos, ¿sí? No puedo en 10 minutos empezar. Entonces, prefiero que cortemos antes y que se pongan a tratar de hacer esta ejercitación y yo veré de conseguir. El viernes a las 5:30 yo tengo, no, pero este viernes tengo clase tengo la misma clase con ustedes. Bueno, pero el viernes de la semana del feriado, yo doy clase en el curso 2K8. Y le doy lo que a ustedes no les voy a poder dar el lunes, se los voy a dar a ellos el viernes a las 5:30, de 5:30 a 7:30. Yo les voy a compartir el link de esa reunión por si quieren ingresar, pero si no, la voy a grabar y se la voy a subir al aula y va a ser exactamente igual a la clase que ustedes hubiesen tenido el lunes, nada más que se la voy a subir el viernes después que se la dé al curso del 2K8, ¿sí? Como para que no se atrasen tanto. Profe, perdón, Sí. entonces ¿nos va a pasar el link para que nos sumemos o la grabación después de que dé la clase? Las dos cosas. Le voy a pasar el bien. link para que el que se pueda sumar a la clase del lunes que no van a tener por feriado, se pueda sumar el viernes a las 17:30, se suma. Pero les paso el link porque ustedes no lo tienen solamente el del 2K1, ¿sí? Pero además lo voy a grabar para que el que no se pueda sumar lo mire y puedan ir avanzando. Ok. ¿Está? Bueno, chicos, que tengan una linda semana. Cuídense mucho del frío, que se vienen semanitas frías, pero bueno, ya va a pasar. Chao, Chao. profe, nos vemos. Muy buena la clase. Chao, profe. Nos vemos. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias Chao, a profe. ustedes por estar ahí. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao. Nos vemos, profe.